Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro curso de hermenéutica y hoy vamos a ver los métodos de estudio bíblico por el hermano José Silva y Alfonso Pérez. Vamos a orar para iniciar. Carla, ¿puedes dirigirnos en oración? Sí, pastor, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad, por todo el proceso que hasta ahora hemos visto con esta materia, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque nos permites aprender de tu palabra, nos permites también aprender todos los métodos y las estrategias para extraer las enseñanzas de ella. Y te pedimos para que hoy pongas tu mano sobre todos los equipos electrónicos, sobre el Internet, sobre el servicio eléctrico, Señor, que todo pueda salir bien para gloria de tu nombre. Te Amén. ponemos también en tus manos los que van a exponer el día de hoy, que tú les des sabiduría y que también nos des entendimiento a todos los que vamos a estar escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, entonces no sé quién va a comenzar. José y Alfonso, es el tiempo de ustedes. Amén. José Silva por acá. Buenas tardes. Bendiciones. El punto que nos tocó a nosotros se titula Métodos de Estudio Bíblico. Lección número 5. Los métodos de estudio son sistemas de enseñanza para organizar y presentar la información del texto. Si llevamos este concepto a una forma práctica, cuando nosotros estudiamos, cuando estamos, vamos a poner primaria, vemos una materia, por lo menos matemática, vemos que hay libros de matemática, primer grado, segundo grado y así hasta sexto grado. Si estamos estudiando el segundo grado, allí ese libro nos va guiando paso por paso hasta culminar y llegar a un término ya programado. A nosotros pasar de grado, hay otro libro que continúa la metodología de esa materia, esa enseñanza. A eso se refiere lo que es la parte de los métodos de estudio. Pero en este caso nosotros nos vamos a referir a métodos de estudio bíblico, de la Biblia. Y contamos con dos ciencias de apoyo muy importantes, que es la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica son los principios de la interpretación de los textos bíblicos y la exégesis es la aplicación de los principios de la interpretación. Con estas dos ciencias escogemos los tipos de métodos de estudio que, que hay. Entre los métodos de estudio y el círculo hermenéutico hay una relación porque el círculo hermenéutico tiene su origen, su raíz central en Dios. Es el Señor que a través de sus manifestaciones nos ayuda a definir estos métodos de estudio. El primer método que tenemos por acá es el método teológico. En el método teológico vemos que el método teológico, en él se analiza la relación del texto con la forma de revelación del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la identificación de idolatría, de ídolos también. Y por eso vemos allí una cita bíblica
de Segunda de Timoteo 3:16, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Allí nos damos cuenta que el apóstol de una forma clara está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en una forma de revelación que el Señor nos hace ver en las escrituras, una revelación especial. El Señor para su pueblo se revela de una forma especial y para el mundo en una forma general. La forma general lo podemos ver en la creación, en el libro de Génesis, en la creación del mundo. Allí nos damos cuenta en la forma en que el Señor se revela para que el mundo conozca de Él. Y la otra forma, en la revelación especial, se nos revela a nosotros, a su pueblo. Allí el apóstol lo está nombrando. Hay versículos en la Biblia donde vemos claramente la revelación de Dios, porque se revela de una forma explícitamente, de una forma clara. Y hay otros versículos donde Él se revela implícitamente a través de expresiones que diría yo que está Él allí como en una forma encubierto, pero en las expresiones sabemos que son expresiones directamente de Dios que nos hace llegar en esa revelación. En primera de Juan 5:7, también vemos allí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Revelación al apóstol Juan también. Allí nos damos cuenta de que en el método teológico debemos de ver la relación y la manifestación de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y identificación de ídolos, si hay por allí alguna idolatría en este método. Continuando, vemos el método crítico. En el método crítico se examina lo auténtico y la composición del texto bíblico. En el método crítico hay se hacen dos tipos de crítica: una alta crítica y una baja crítica. En la alta crítica se refiere al estudio de las motivaciones, propósito y lo auténtico del texto bíblico. Diría yo que esta es una crítica como profunda de estudiar cuál fue el motivo, cuál fue el propósito y si el texto que estamos leyendo, si verdaderamente es auténtico.
Y la otra crítica, titulada Baja Crítica, examina las condiciones de los manuscritos. Los manuscritos escritos en esa época, mucho antes, tenemos manuscritos de la era bizantina, manuscritos de la era alejandrina, occidental, en la época del Imperio Romano, en el siglo I y siglo II, y eso es lo que hace este método, el método crítico, o sea, investigar como a fondo, identifica los autores del texto, identifica los receptores originales del texto, a quiénes fue escrito ese texto, identifica la familia de los manuscritos usados, esa familia compuesta de esos manuscritos antiguos, de esa era, de la bizantina, en el siglo IV y el siglo XV después de Cristo, la época alejandrina también, y el investigador hace la comparación de la diferencia que hay entre un manuscrito y el otro. Sabemos que esos manuscritos, los primeros escritos, fueron escritos en arameo, en hebreo y finalmente en griego. También se estudia qué versión bíblica se está usando. Normalmente nosotros usamos la versión de Reina Valera, pero hay otras versiones como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, hay una Biblia por ahí que la titulan Biblia de Jubileo, también, que también es importante tener conocimiento de esas versiones. ¿Qué método de traducción se usó? Si fue un método literal, equivalencia dinámica, paráfrasis, contextualizada, idioma, en qué idioma fue escrito el texto, el idioma usado para la interpretación. Esos son los pasos que debemos de seguir en este método crítico. Pasando al método inductivo, en el método inductivo se utiliza para realizar un razonamiento o procedimiento lógico, partiendo de la lógica. Se refiere el método inductivo y se aplica como en dos etapas. Primero, se toma en cuenta qué textos de referencia se están tomando en cuenta. La mayoría de textos de referencia muchas veces los vemos a un lado de los versículos y podemos ver, por lo menos en Primera de Corintios, Primera de Corintios 1, 1:19, a un lado del texto vemos la referencia que aparece de Isaías 29:14. Y así vemos en varios versículos de la Biblia donde
a un lado, a la mano derecha, siempre hay una referencia que nos ayuda, pues, para hacer la comparación. El segundo paso de este método inductivo, debemos considerar los datos importantes, las palabras claves, anotaciones gramaticales, método de traducción, género literario, qué información del autor hay, los lectores originales, el contexto cultural, cuál fue la cultura de la época en que esos textos fueron plasmados por el autor de, de, del libro, explicaciones de datos importantes, palabras importantes, qué género literario tiene el texto, si es narrativo, histórico o doctrinal, de enseñanza, el autor, los oyentes originales, el contexto cultural, cuál era la cultura de esa época, el contexto histórico, la historia, la política, la economía de esa época también. Estos son características y pasos que se deben considerar para la aplicación de este método. Y llegamos al método expositivo. El método expositivo, diría yo que es uno quizás de los menos complicados, porque en este método tradicionalmente se analiza versículo por versículo. Se toma el párrafo y se va analizando versículo por versículo, determinando la idea principal del texto, tomando en cuenta la historia, la gramática, el género literario o otros datos que nos puedan aportar el texto. Este método es útil para la organización del conocimiento. Inclusive he visto por allí bosquejos de predicaciones expositivas. Nos aporta y nos podemos usar síntesis de ideas en este método expositivo. Pasamos al método literario. En el método literario analizamos el texto de una forma literaria. Prestamos atención a la narrativa, lo que dice el texto, si hay figuras retóricas, o sea, se estudia el texto como una obra literaria, como una novela. Si hay poesía o es narrativo, a eso se refiere este método literario, donde identificamos el género del pasaje del texto, identificamos el tema del libro, el subtema del pasaje. Si hay figuras de lengua, las figuras de lengua son formas para darle expresividad. Y, y hay por lo menos en varios versículos donde nosotros vemos que el autor plasmó algo
de sentimiento. Por ejemplo, en la historia de Jonás, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, allí está el enojo de Jonás. Cuando nosotros leemos esa parte de allí, de ese capítulo, nos damos cuenta que allí hay en esa redacción, hay un sentimiento. Y voy a leer una parte. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, expresiones de Jonás con sentimiento, con una parte de lo que él estaba sintiendo. Y también si, si leemos allí en segunda de Timoteo, si leemos en segunda de Samuel capítulo 12, vemos cuando el profeta Natán reprende al rey David por el pecado que había cometido. Allí también en esa palabra nosotros vemos que hay una expresión, expresiones de sentimiento, que diría yo que cuando nosotros leemos los versículos también debemos de expresar esos sentimientos que están en esos versículos de esa forma, porque este método, como dice el concepto, que debemos de tomarlo de una forma como de una obra literaria y ver quiénes son los protagonistas, quiénes son los personajes de ese texto. Hasta aquí me tocó a mí exponer estos puntos de estos métodos. A continuación, le doy el pase a mi hermano Alfonso, quien va a continuar con el resto de los métodos que faltan. Gracias por haberme escuchado. Alfonso está por ahí. Alfonso, Ajá, ahora me escuchan. ajá, Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Dios me le bendiga, mis bueno, hermanos. amén. Me corresponde continuar con los siguientes métodos de estudio bíblico. Recuerden que un método es la aplicación de técnicas, de procedimientos, paso por paso. Y en este caso, pues en cada uno de los métodos de estudio que vamos a estar estudiando. El siguiente método que me corresponde hablar a mí está allí, el método analítico. Ustedes lo pueden observar en la diapositiva y así va a estar descrito cada uno de los métodos, paso por paso, lo que hay que realizar en cada método. Cuando hablamos del método analítico, pues está muy relacionado con la palabra. Se refiere a que de cada uno nosotros debemos ser analíticos. Y esto lo que quiere decir es que debemos pensar por sí mismos,
Cada uno debe pensar por sí mismo. Por supuesto, en este caso, usando el método de estudio, pues tiene que ver usando los datos bíblicos y el conocimiento que tenemos nosotros acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Cuando vamos a este método, cuando vamos a analizar el contenido de un texto bíblico, podemos, podemos usar el sistema dialéctico, es lo que nos recomiendan en este método de estudio, el sistema dialéctico. Y bueno, para nosotros es muy conocido este sistema, ya que lo estuvimos estudiando bastante en lo que fue la materia de apologética. Recuerden que hay otros métodos también, pero en este caso el autor nos recomienda el sistema de la dialéctica. Si recuerdan los pasos de este sistema lógico de la dialéctica, recuerdan que son 4. El primero es la tesis. La tesis tiene que ver con la verdad. El segundo paso es la antítesis. Y la antítesis, pues, como recordamos, tiene que ver con la mentira. Luego viene la síntesis. La síntesis quiere decir que vamos a combatir la mentira con la verdad. Y el último paso, el número 4, en el sistema dialéctico, pues es el sincretismo. El sincretismo es la coexistencia tanto de la verdad como de la mentira. Por eso es que tenemos que hacer una buena síntesis para que no haya la convivencia de tanto la tesis con la antítesis. Es nuestro trabajo el que defendamos la tesis. Eso en cuanto al método analítico. Si vamos al siguiente método, dice que es el método existencial. El método existencial, como su nombre lo dice también, tiene que ver con la persona, con la existencia de la persona. Allí en este método nos hace que hagamos una descripción de la actitud personal, de las personas, tanto de las personas que van a estar como oyentes de este texto bíblico. Allí en este método también nos recomiendan, bueno, hace varias preguntas allí, la importancia que hay en cuanto a la importancia de la relación entre el estudio y de la Biblia. Allí aparecen las 3 relaciones y la primera es cómo está nuestra relación con Dios. Relación consigo mismo y relación con otros. Entonces este método se enfoca mucho en esta parte porque es el método existencial. Entonces debemos evaluar allí las implicaciones que tiene el texto que estamos estudiando, principalmente en la relación hacia Dios, uno mismo y hacia las demás personas también. Y allí nos hace una sugerencia el autor también de que nos hace la pregunta de que cuál es nuestra costumbre para leer y para recordar lo que dice la Biblia. Debemos como tomar notas cuando estamos realizando este método de estudio. Ahora vamos al siguiente método. El siguiente método es el método doctrinal. Como su nombre lo indica también, pues tiene que ver con la doctrina. Allí tenemos, cuando estamos realizando el estudio del texto bíblico, cualquier pasaje, cualquier versículo, pues vamos a buscar todo lo que tiene que ver con la doctrina. El autor nos dice allí que este método es deductivo, no inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la doctrina está allí en la Biblia, está establecido en el texto bíblico que estamos estudiando. No tenemos que buscar, inferir nosotros mismos, sino que directamente allí la Biblia nos dice cuál es la doctrina.
En el método doctrinal, pues vamos a evaluar si hay doctrina allí para la iglesia. También evaluamos lo que son, lo que tiene que ver con la doctrina denominacionales. Entonces allí conseguimos paso por paso en este método todo lo que tiene que ver con la doctrina. El siguiente método Contextual. El siguiente método, sí, disculpen mi hermano, se me había perdido las notas por acá. El método Contextual. contextual. Contextual, sí, así es. El método contextual, pues también como su nombre lo indica, tiene que ver con el contexto. Todas las técnicas, eh, aplicaciones, paso a paso, lo que vamos a seguir allí en el método contextual, ustedes lo pueden observar en la lámina también. En este método de estudio se recomienda de que tomemos en cuenta el contexto, como lo indica su nombre, tanto de los oyentes originales como los oyentes presentes, a los oyentes a quienes le vamos a compartir el pasaje bíblico, las verdades bíblicas que conseguimos allí en estos pasajes. Allí debemos de estar muy claros todo lo que tiene que ver con el contexto y nos hace mucho énfasis a eso, que tenemos que ir a lo que es ese contexto del pasado, como lo podríamos decir, de esos oyentes originales, de esos oyentes de esa época, de ese tiempo. Entonces, de allí es donde viene ese contexto. Allí tenemos que estudiar la historia, la cultura, la política, la religión y otros aspectos más que tengan que ver con el contexto. El autor nos recomienda de que como estudiantes de la Biblia, pues debemos estar continuamente estudiando la Biblia. Y bueno, dice que debemos leer la Biblia todos los días, en nuestra casa, en las reuniones de la iglesia, en cualquier lugar, siempre debemos estar estudiando la Biblia. Y debe ser así porque estamos enseñando la Biblia. Y es la Amén. manera de nosotros, y es la manera de nosotros poder enseñar de manera correcta también. Amén. Eh, amén, amén. El siguiente método que nos habla allí el estudio. Ahora viene el siguiente método, es el ministerial y misional. En este método, pues vamos a buscar en los procedimientos, allí las técnicas, todo lo que tenga que ver con ministerio y misiones. En este particular, el texto que estamos estudiando, vamos a evaluarlo y vamos a notar si hay algún ministerio allí que nosotros podamos involucrarnos, podamos comenzar, todo lo que tenga que ver con ministerio. Y en la parte de las misiones, si hay alguna misión de Dios allí para nosotros, también si hay alguna misión para la iglesia, todo lo que tenga que ver con misiones. Y el último método que vamos a estar compartiendo es el método devocional, muy conocido para nosotros, ya que, bueno, diariamente debemos realizar nuestro devocional, tener nuestra vida devocional diariamente con el Señor. Si nos vamos a lo que es el devocional, pues sabemos que es el tiempo que nos apartamos con el Señor. En el tiempo devocional debe haber oración, debe haber alabanza, debe haber peticiones, confesiones, todo lo que tiene que ver con el devocional. Cuando vamos al método de estudio, cuando vamos al método de estudio, pues allí en la lámina pueden ver los pasos que debemos seguir. Lo primero tiene que ver con nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros a ese texto bíblico? La verdad que estamos consiguiendo allí, ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros personalmente? El autor allí nos hace mucho énfasis de que Dios nos habla
a través de la palabra. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su Amén. palabra. Entonces el autor nos dice que nosotros podemos hablarle a Dios la palabra. O sea que estudiamos la palabra, la interiorizamos y luego podemos orar a Dios esa palabra. De esa manera nosotros hablamos con Dios la palabra. Amén. Y lo más importante es, en nuestro tiempo devocional, por eso está muy relacionado este método de estudio con el devocional, en nuestro tiempo devocional pues debemos tomar notas. ¿Qué nota vamos a tomar allí en este método de estudio? Dice que debemos sacar las verdades que enseña allí este pasaje para aplicar a nuestra vida, pero también para enseñar a otros. Entonces es importante tener nuestro cuaderno de apuntes. Bueno, esos son los métodos de estudio bíblico. Amén. Allí al final, en resumen, para finalizar, está el resumen allí. Podemos conseguir los conceptos de hermenéutica, de exégesis y de métodos de estudio. Allí ustedes lo pueden apreciar en la lámina. Están los tres conceptos. También cuando nosotros aplicamos estos métodos de estudio, allí en la guía lo tenía, ya en la conclusión decía, podemos darle respuesta a esas preguntas, esas 8 preguntas que aparecen allí. No sé si ves la lámina allí, mi hermano José, para que leas las 8 preguntas. Sí, Ok, la primera, por favor, ayúdame ajá, allí. la primera pregunta dice, ¿qué dice el texto sobre Dios? Segunda pregunta, ¿cómo fue revelado el texto? Tercera pregunta, ¿cuál versión y traducción de la Biblia presenta mejor el texto bíblico? Cuarta pregunta, ¿cuál es el mensaje del Evangelio en el texto? Quinta pregunta, ¿cómo ha interpretado la Iglesia el texto? Sexta pregunta, ¿cómo ha transformado el texto el corazón del intérprete? Séptima pregunta, ¿qué aplicación ministerial y misional tiene el texto al contexto de los oyentes? Y octava pregunta y última, ¿cómo glorifica a Dios el texto? Amén. Amén, así es. Entonces el autor nos garantiza de que si nosotros aplicamos estos 9 métodos de estudio, pues podemos dar respuesta a esas 8 interrogantes que están allí con los métodos de estudio que hemos aplicado. Al final allí de la presentación, pues tenemos lo que es el círculo hermenéutico y cada uno de los métodos de estudio. En la guía decía que eran 8 principios del círculo hermenéutico, pero realmente hay 9 y también conseguimos 9 métodos de estudio. Eso quiere decir que nos aplicaron un principio más en el círculo hermenéutico porque como lo vimos en apologética, el círculo hermenéutico pues consta de 8 principios, pero están muy relacionados y bueno, la guía también decía que eran 8 métodos de estudio, pero cuando vamos a estudiarlo detalladamente, aparecen enumerados 9 métodos de estudio. Bueno, muchas Amén. gracias, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Ok, gracias José y Alfonso por la presentación de los métodos de estudio bíblico. Este, la idea es que nosotros podamos tener eso, uno, para nuestro aprendizaje, para nuestro estudio personal y y aprender a usar cada uno de estos métodos, este, que nos puede ayudar, no, nos va a ayudar en toda nuestra vida, nuestra preparación, todo eso. Amén. Esos métodos, vamos a tener
en, como algo para aprender, este, nosotros vamos a tener estudios de un pasaje bíblico, que es la próxima lección que nosotros vamos a tener, estudiando o aplicando los diferentes métodos, ¿verdad? Y a lo mejor no lo captamos todo, ¿verdad? Pero es un asunto que nosotros podamos ir practicando. Por ejemplo, el método es exposicional, ¿verdad? O el método expositivo. Voy a darle un ejemplo de esto. Ustedes saben que estamos en el mes de la familia pastoral, el mes del pastor, de la familia pastoral. Celebramos nosotros las iglesias bautistas en Venezuela el mes de octubre. Entonces, hay iglesias que invitan pastores para que prediquen ese mes, algunas veces no el mes, sino un domingo en especial que ponen en práctica. Nosotros usamos todo el mes. Pero, entonces, nosotros algunas veces invitamos a algunos pastores, pero otras veces lo hago yo mismo. Y yo he estado enseñando sobre el Salmo 23, que es hablando acerca de la figura de la iglesia como ovejas del Señor. Y presentando que es realmente a nosotros el título de pastor nos queda muy grande, porque hay muchas cosas. Nosotros sabemos que el buen pastor es el Señor y que hay muchas Amén. cosas que solamente el Señor puede hacer y que nosotros, nuestro rol o nuestro papel es llevar a las personas al verdadero pastor, que es el Señor y que puede satisfacer todas las necesidades del ser humano y del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo. Pero entonces, este, a mí me invitaron a predicar a otra iglesia para hablar acerca de la familia pastoral. Y yo oré y pensé en el discurso de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando se despidió de los ancianos de Mileto. Entonces, yo prediqué y, y yo hablé acerca de el corazón de un pastor. Cómo es y cómo debe ser el corazón de un pastor. Entonces yo dije como en la iglesia que prediqué, hablé como de 7, de ocho cosas que hablan, o sea, que dice Pablo en ese discurso de despedida de, de él como pastor. Aunque le dice a ellos lo que ellos deben hacer como pastores, porque esa era una reunión de pastores. Pablo con un grupo de pastores que él mismo había formado. Pero entonces, pensando, estudiando el texto, entonces, ya yo lo organicé, ¿verdad? Eh, Tengo que organizarlo mucho más, pero por lo menos yo lo organicé, decir, el corazón de un pastor. Entonces, punto número 1, eh, el corazón de siervo. Y no de cualquier siervo, sino del siervo, el mejor ejemplo, el mejor El modelo de Señor. siervo que nos presenta que es el siervo sufriente relacionado a Cristo en Isaías capítulo 53. Entonces, punto número 2, entonces, el corazón de un pastor, el corazón humilde. El corazón de un pastor, punto número 3, a un corazón dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. No es tan fácil
este, el pastor tener, imagínense, yo en la iglesia tengo 29 años, desde que la fundé y tengo Wow. 29 años enseñándole. Entonces tengo que ver, bueno, ya estoy terminando de enseñar la tercera generación, poniendo generación como de 10 años. Y entonces ahora preparándome para enseñar una nueva generación. Un corazón, el corazón de un pastor, un corazón fiel, comprometido con su llamamiento de Dios, como cuando Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida, sino que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y el corazón de un pastor, un corazón generoso, que dijo, no codicié plata ni oro, sino que más bien estas manos me han servido y he aprendido lo que el Señor dijo, que más bienaventurado es dar que recibir. Y el pastor da mucho más allá de lo que puede recibir de una iglesia en particular. Entonces, cuando yo organicé ese texto bíblico de Hechos 20, en esos 5 puntos, que es el corazón de un pastor. Entonces, ese es un estudio expositivo de ese texto bíblico. Y yo usé todos los aspectos que decía cada texto para ubicarlo en esos 5 puntos principales. Entonces, eso es lo que nos ayuda un método de estudio bíblico. En ese sentido, estoy hablando del método expositivo, donde uno puede ver cada texto bíblico, si uno va a tomar un texto, si uno va a tomar un párrafo completo, y entonces organizarlo ahí desde esa perspectiva de lo que dice el texto, no del tema desde afuera hacia adentro, sino de lo que sale del texto hacia afuera. Entonces, bueno, eso hablando del método expositivo. Si usted habla acerca del método teológico, cuando usted ve un texto bíblico, cualquier texto bíblico, o por ejemplo, si usted ve ese texto de Hechos 20, entonces, ¿qué dice ese texto acerca de Dios? ¿Qué dice ese texto acerca de Dios? ¿Qué dice ese texto acerca de Cristo? ¿Qué dice ese texto acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué dice ese texto acerca de la idolatría? Entonces usted ve esas 4 cosas y entonces ya ese es el método este, teológico. Mm. Entonces, usted ve el método literario. Entonces, en el método literario, bueno, tiene que ver con qué palabras claves hay ahí en ese texto. Por ejemplo, en ese que le dije, una palabra clave es rebaño, ¿verdad? Y hay muchas palabras claves allí, pero una por lo menos es rebaño, que se habla 2 veces de la iglesia como el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces, uno ve las anotaciones gramaticales, uno ve si hay un imperativo, cuáles son los verbos, todas cada palabra, ¿no? Y hay un recurso que uno puede usar para eso, que es el comentario al texto griego del Nuevo Testamento, que es de Roberts, A.T. Roberts. Entonces ahí usted ve si es en qué, o sea, si el tiempo es presente, si habla de continuidad, si habla del pasado, cuál es la conjugación de los verbos, todo eso, toda esa parte gramatical. Entonces, ese es un recurso y hay muchos otros recursos en lo que uno ve el texto. Entonces, bueno, ese no tanto, ese es el método crítico, el método crítico.
que uno puede ver entonces las anotaciones gramaticales, uno puede ver el autor, quién es el autor, quién escribió, si hay, si las objeciones que la gente pone acerca del autor, de las situaciones bíblicas, o sea, toda esa serie de situaciones que uno se encuentra en relación al texto, porque hay mucha gente que critica algunos textos bíblicos. Es como lo que nosotros hemos dicho en relación de Apocalipsis 3:20, que muchos críticos entonces hablan y dicen, no, que ese texto que no puede usarse para evangelizar, porque ese está mal usado, porque eso se refiere a la iglesia, porque esto, porque lo otro. Entonces, esas cosas son importantes que uno las conozca y uno tiene los argumentos necesarios para nosotros ver, o sea, analizar bien todos esos textos bíblicos, ¿no? Igual, yo, por ejemplo, muchas personas que revisaron mis libros de discipulado, entonces me pedían que eliminara ahí donde dice que hay que recibir a Cristo y que eliminara Apocalipsis 3:20 porque ese texto no se aplicaba. Entonces yo busqué argumentos claros, contundentes, para decirle y para expresar que sí podemos usar ese texto bíblico, ¿no? Entonces, en esa parte del método crítico, no debemos tener miedo de ver qué, o sea, qué cuestiona la gente acerca de, de los textos bíblicos. Es como si usted, por ejemplo, está bien estudiando algún texto bíblico que habla acerca de la aparente contradicción entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. Entonces dice, no, Pablo habló de la salvación por la fe, pero Santiago habla de la salvación por las obras. Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos que a veces hay, uno tiene que tener la suficiente madurez para ver y para analizar o para estudiar los textos bíblicos, como también textos que sí aparecen en unos manuscritos, que no aparecen en otros manuscritos y todo eso. Entonces, todas esas cosas son importantes, que es la parte de el método crítico. En el método literario, entonces, ya lo que hemos dicho, imagínense usted, nosotros vamos a estudiar un curso que es muy interesante sobre el libro de Isaías. Y el autor es uno de los graduados de MINS, el primer latinoamericano graduado de MINS en PhD en MINS, y él escribió un curso acerca del libro de Isaías. Pero entonces, la manera como él escribió el libro de Isaías es tomando 10 himnos que hay en el libro de Isaías y cada himno asignándole una clave o como, o sea, una perspectiva que si teológica, una clave teológica o analizarlo desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista pastoral, desde un punto de vista misionero, desde un punto de vista ético y todo eso. Pero entonces usted ve el curso y usted se queda asombrado porque usted ve que hay 10 himnos en el libro de Isaías. Entonces usted estudia el libro de Isaías y usted le ha leído el libro de Isaías y usted, muchas veces, nosotros nos ha pasado, leemos el libro de Isaías y todo eso y dónde están eso y cómo sabemos que es un himno y todo eso. Bueno, eso es parte del estudio profundo y usando el método literario. El método dialéctico, bueno, ya ustedes lo saben, es bueno, ese nos sirve mucho para las encuestas que podemos hacer y el conocimiento que podamos tener de las falsas doctrinas que hay, que nosotros tenemos que enseñar la verdadera doctrina, pero al enseñar la verdadera doctrina, entonces sale a relucir las falsas doctrinas o las diferentes corrientes que hay.
En el método devocional es muy interesante, porque muchos usan, yo no sé si usted usa el método devocional, pero el método devocional uno escribe una alabanza que surge del texto o que surge de su corazón en base al estudio que usted ha hecho del texto, una oración hace una oración en base al texto que usted ha leído o una oración que surge del mismo texto. Si hay un mandamiento ahí en el texto, si hay una promesa, hay algo muy elemental, muy básico que nosotros, que muchos hemos aprendido en nuestros discipulados, en nuestras enseñanzas, muchas enseñanzas que dan como decir si hay un mandamiento que obedecer, si hay un pecado que evitar, si hay una promesa que creer, si hay un mandato que cumplir y todas esas cosas son parte de realizar un estudio devocional. Igual, el método inductivo, tomando en cuenta los textos de referencia, viendo cada texto y sacando un título de cada texto y todo eso. Y es lo que enseña, por ejemplo, este ministerio precepto que está el pastor Jorge Arias en toda Venezuela, ayudando también a que la gente pueda aprender el método de estudio inductivo. Entonces, la idea es que nosotros veamos todos esos métodos, nos los analicemos y todo eso, lo, mm, este, los integremos o a nuestro, podemos enriquecer nuestro estudio bíblico usando esos métodos. Eso nos va a ayudar en todo eso y así nosotros vamos a tener el mejor aprovechamiento, el mayor aprovechamiento posible al estudio de la Biblia. ¿Ok? Bueno, si usted quiere hacer algún aporte o alguna pregunta, puede hacerlo. Pastor, yo tengo una pregunta en cuanto al material. Hay una parte que dice, yo estuve investigando al respecto, ¿no? Pero quería saber su opinión porque no sé si este material lo ve de alguna manera diferente o cómo es la cosa. Porque pone que la hermenéutica son los principios de interpretación bíblica y la exégesis es la aplicación de esos principios. Sin embargo, en la investigación que yo hice para la exposición pasada, lo tengo como al revés. Exégesis es cuando uno saca la enseñanza de la Biblia, por eso el nombre, y hermenéutica es la aplicación personal a los oyentes de hoy en día. Entonces no sé cómo sería allí. No, no, no. No es al contrario. Es la manera como la presenta este libro de texto o curso que nosotros estamos viendo. La hermenéutica como los principios de interpretación. Y la exégesis como la aplicación de los principios de interpretación al texto bíblico. Porque cuando tú vas a hacer exégesis, tú vas a estudiar el texto bíblico. Pero para estudiar el texto bíblico, para hacer un estudio correcto de la escritura, entonces tienes que usar los principios de interpretación. O sea, tienes que usar la hermenéutica. ¿Ves? Pero la aplicación de los principios de interpretación es la exégesis. Porque tú estudias por ejemplo, estudias un pasaje bíblico como lo que yo estaba hablando de Hechos 20 y tanto. Entonces, por ejemplo, usamos textos, usamos el contexto. O sea, vemos qué pasajes están asociados con el texto que nosotros estamos leyendo. Cuando yo dije de un corazón de siervo, entonces, ¿con qué lo relacioné?
con Isaías capítulo 53 que habla del siervo sufriente. Ese es un principio de interpretación. Un principio de interpretación es que no vas tienes que ver qué dice, no solamente qué dice el párrafo acerca ¿qué dice el párrafo acerca del texto que estás leyendo? ¿Qué dice el libro acerca del texto que estás leyendo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del texto que estás leyendo? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del texto que estás leyendo? Entonces, esos textos de referencia, pues, tomando en cuenta el principio de que un solo árbol no hace montaña, sino que ver que hay varios pasajes de la Biblia que hacen la misma afirmación en ese sentido. Entonces tú haces la aplicación de los principios cuando haces la exégesis. Ok. También hay una parte cuando dice del proyecto final, que dice que hay que hacer un estudio bíblico con, como sale en el apéndice A o el primer apéndice, pero eso no sale en el material. Que hay que hacer un estudio bíblico, perdón, dime de nuevo. Como sale en el apéndice A o en el apéndice 1, no recuerdo, pero el primero. Pero empieza desde el segundo en el material, creo que esa parte se Y, cortó. y si tiene apéndice uno o apéndice, no hay. No, no sale, sale desde el 2. Ah, sale desde el 2. Apéndice 2. Ok. Bueno, lo que tiene que hacer es un estudio bíblico con el apéndice uno es la hoja del pasaje de un estudio bíblico. Yo voy a buscar otro de las guías que debe tenerlo porque lo que pasa es que sí me di cuenta que hay varias versiones del mismo libro. Entonces, o sea, ustedes van a hacer un estudio de un pasaje bíblico, pero usando esta planilla, ¿verdad? Que esta es la hoja de estudio de un pasaje bíblico. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí tú vas a poner el texto bíblico, aquí le vas a poner el título, ¿verdad? Y vas a hacer el método teológico, aplicar el método teológico a ese texto, el método crítico, el método inductivo, quizás no están todos, pero sí está. El método exposicional, el método literario, el método analítico, el método existencial, el método doctrinal, el método contextual, el método ministerial y misional, y el método devocional. Entonces, esa es la hoja de un pasaje bíblico. Ese es el apéndice número 1, que no está allí. Pero lo que ustedes tienen que ir, por eso hoy vieron los métodos de estudio bíblico. La próxima clase, que es la lección número 6, vamos a estudiar un pasaje bíblico usando esa hoja de estudio de un pasaje bíblico. Ese es lo que vamos a ver la próxima semana y entonces eso nos va a ayudar para poder hacer el proyecto final. ¿Ok? Ruth quiere participar. Sí, hermano, tengo dos preguntas. La primera es, ese pasaje, ese apéndice, perdón, lo va a pasar usted, ¿cierto? Por Sí, el grupo. sí, hoy lo Ok, paso. ok, Después de gracias. finalizar. Y lo otro es que el libro de lectura adicional, el de cómo leer o cómo estudiar, no recuerdo bien, e interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Yo ese lo volví a descargar, la misma edición, pero lo descargué nuevamente porque yo se lo pasé, la que se dio cuenta fue mi mamá, que yo se lo pasé para que ella lo leyera también y me dijo, esto tiene dos capítulos repetidos. El capítulo 2 se repite dos veces, valga la redundancia, y luego pasa el capítulo 4. Ok. Igual yo lo puedo conseguir en PDF
en una página Library. Ok, si puedes conseguirlo, si puedes conseguirlo, revisarlo y lo pasas por el grupo, no hay ningún problema. Ok. Le agradezco eso. Y hermano, esto, ya veo que todo esto, bueno, era una pregunta que yo había notado aquí antes de la complementación de la exposición, ya que todos estos métodos son buenos y enriquecedores para tanto para nuestro conocimiento como para enseñar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con estos métodos o con el círculo hermenéutico de la manera que lo estábamos exponiendo la hermana Carly y yo, eso nos sirve a nosotros, pero también nos sirve para enseñar a los demás, ¿cierto? Amén, así Claro, es. claro que sí. Ahora, pero nosotros, esto en una iglesia se haría como una clase, porque para las predicaciones yo creo que es la homilética. Entonces no sé si estoy en lo correcto. Sí, por ejemplo, yo no voy a predicar en la iglesia del círculo hermenéutico. Yo enseño el círculo hermenéutico en el seminario que tengo en la iglesia, a los estudiantes, a los que tengo, los que estoy preparando para pastores, para misioneros y todo eso. Pero no es un asunto, es más para nuestro estudio personal y de ahí Eso. nosotros vamos a vamos a compartir las enseñanzas con las personas. Como por ejemplo, yo hice igual, yo lo que le dije que yo compartí, prediqué el domingo sobre el corazón de un pastor basado en Hechos capítulo 20 usando los 5 puntos, pero no necesariamente tengo que decirle, hermano, mire, esto le estoy haciendo un método expositivo o alguna otra cosa, esto y lo otro, no, eso no es necesario, eso es para nuestro Eso. aprendizaje personal. Claro. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo usar y puedo compartir con mis hermanos la enseñanza aprendida. Claramente no les voy a agarrar y les voy a explicar, esto lo hice así y así y así y así, no, sino que como la enseñanza. Pero por ejemplo, la homilética, que creo que es la de la predicación, esa tiene como otra estructura con el Sí, que los pastores predican, ¿cierto? claro, ese es otro curso. Listo, gracias, pastor. Ok, ya veremos, Milen. Ok, ¿alguien más quiere participar? Ah, sí. ¿Aló? Aló, hermana Patricia. Diga. Ajá, sí, es que no sé cómo colocar la manito, por eso tengo que andar. Buenas noches a los hermanos que nos habían saludado. Hermano, mire, Amén. yo he estado estudiando con respecto a el Salmo 31, perdón, Proverbio 31, relacionado con la mujer virtuosa. Pero desde la perspectiva de la conceptos y recomendaciones financieras. O sea, para mí, pues, la mujer virtuosa tiene muchas claves y muchas eh, consejos relacionados con temas de finanzas de que hoy en día, pues, están muy en boga y que de alguna manera se le ha dado diferentes conceptos. ¿Cómo haría yo o qué método tendría yo que utilizar, ya que las finanzas eh, básicamente es una perspectiva secular, que sí tiene que ver con la Biblia, porque la Biblia nos enseña mucho de finanzas, pero ¿cómo lo relacionaría o qué método podría yo utilizar para poder hacer una interpretación bíblica desde las perspectivas de la finanza a Proverbios 31? Lo que pasa es que para estudiar un texto bíblico y más un texto extenso, este, lo ideal no es seleccionar un método. Lo ideal es que nosotros usemos los diferentes métodos para hacer el estudio personal que nosotros vamos a hacer del pasaje bíblico. Y luego
que nosotros hacemos el estudio personal usando cada uno de los métodos de estudio, entonces allí nosotros tenemos que decidir, o sea, qué vamos a compartir a la gente o a la iglesia o a un determinado grupo de personas en parte de eso. Pero estos son métodos de estudio, tomando en cuenta lo que Ruth decía, no son, son métodos de estudio personal, ¿verdad? Entonces, hay que ver de qué manera uno lo va a compartir. Entonces, no todos los métodos de estudio, o sea, tienen el colorario o tienen el método de enseñanza, ¿verdad? Para compartirlo, con algunas excepciones, como por ejemplo el método expositivo. Usted puede tomar el texto, Este, ese texto para hacer un eh, bosquejo. dar un bosquejo y exponer lo que cada versículo, cada parte de varios versículos dice acerca de eso. Puede hacer ahí también el método, como decir, devocional en ese sentido, pero más que todo Ujú, sería algo expositivo en esa parte. Pero como le dije, no es un solo método, es usar los diferentes métodos para hacer un estudio completo. Y luego, la manera, lo que uno quiere compartir con las personas, lo que se ajuste más a lo que uno quiere compartir con las personas. Pero estos métodos son más para nuestro estudio personal. La ventaja de que nosotros tengamos el estudio personal, que nosotros apliquemos los diferentes métodos, es que eso nos abre a nosotros la mente, nos abre el ujú, entendimiento, nos abre para nosotros ver de qué manera nosotros podemos presentarlo a la gente en ese sentido. Cuando uno hace un estudio muy limitado, tiene, bueno, hasta una sola manera de presentarlo. Pero yo, por ejemplo, ese texto de Hechos 20, ese está en uno de mis libros de discipulado, pero no está como desde la perspectiva de un pastor, está en la perspectiva de un misionero, creo que está en una lección que se llama Llamados a ser siervos, ¿verdad? Entonces, puedes usarlo de la perspectiva evangelizadora de eso, pero teniendo un conocimiento completo, amplio de todos los aspectos que tienen que ver con el tema. Entonces, el hacer el estudio nos ayuda. Y mientras estudiamos, ahí, como nosotros, usted sabe que nosotros recibimos es del Señor, y buscamos es del Señor, qué es lo que nosotros vamos a compartir, qué es lo que Dios quiere que nosotros compartamos, qué es la necesidad que la gente tiene, qué nos llama Dios a nosotros para qué quiere Dios que nosotros podamos hablar y enseñar a la gente. Pero todo eso uno lo va recibiendo de Dios mientras uno es aplicado y diligente en el estudio de la gente. Recuerden el gran ejemplo que nosotros tenemos de Esdras, que dice que él preparó su corazón con toda diligencia para estudiar la ley del Señor, para enseñar la ley del Señor y para obedecer la ley del Señor. Entonces, el mismo Dios es el que nos va a ir guiando en cómo nosotros debemos enseñar. Pero cuando nosotros somos diligentes, primero en nuestro estudio de los textos bíblicos, para nosotros ser fiel a la escritura, al mensaje de Dios y al ministerio que Dios nos haya dado. amén. Ok,
¿Quién más quiere participar? Gracias, pastor. Ok, hermana Patricia. Pastor Eleazar, yo quería hacer una pregunta en relación a la próxima lección, la lección número 6. En Ujú. relación, ¿quiénes son los que van a exponer esa lección? ¿Los tienen? Ah, yo tengo, bueno, ¿quién, de los que están aquí, quiénes están para exponer la lección número 6, métodos de estudio bíblico? Ah, pero de estudio bíblico, esa es la lección número 7, ¿verdad? No, no, método de estudio bíblico es la número 6. La número 5, perdón. La número 6 es Eso, ya correcto. No, la Estudio, número 6 es estudio de un pasaje bíblico. Un Son dos pasaje lecciones que nos bíblico. faltan. Nos sí, ese sí. falta creo estudio de un que, pasaje bíblico en la lección 6. Y la lección ajá, 7 es preparación de un mensaje bíblico. ¿Ok? Es como una, bueno, realmente la lección número 7 es como una introducción a la homilética. ¿Ok? correcto. Que es En ese punto preparación para un mensaje bíblico. sí, en ese punto creo que estaba la hermana Patricia, creo que estábamos ahí, no sé quién más, no sé si era la hermana Carla, de verdad que no me recuerdo. Ujú. Si Ruth. me, si me iluminan, sería bueno. Ok. Ayman. Ayman, Patricia Ajá, y Ayman, Geleardo. Patricia y usted. Son los tres que van Ah, a poner oh, el número 7. ¿Ok? El ok. último, ¿cuál es el último? El último es el número 7. 7. Es. Ese es Ajá, preparación de un mensaje bíblico. Pero nos toca la próxima semana que es estudio, estudio de un este, mensaje. estudio de un pasaje bíblico. ¿Ok? Usando los métodos, es que, como decir, hoy estudiamos los métodos de estudio y la próxima semana vamos a hacer el estudio de un pasaje bíblico. Vamos a aplicar los métodos de estudio que aprendimos hoy. Si ustedes ven, esa es la estructura del curso. Un día hablamos del círculo hermenéutico y otro día entonces cómo usar ese círculo hermenéutico. Otro día hablamos acerca de la exégesis y el otro día ejercicio de exégesis. Entonces, esa es la tónica del curso. Entonces, En la última ah, sería, digan. perdón, en la última sería que es preparación de una predicación, no estoy entendiendo, no le estoy escuchando bien. Preparación de un mensaje bíblico. Y el Ajá, que es mensaje básicamente bíblico es homilética. ya, el mensaje bíblico ya es el plato que uno va a ofrecer ya es lo que uno va a enseñar. O Claro, sea, lo que ahí usted En me es, estaba caso, preguntando ahorita de qué método usa para, por ejemplo, para enseñar Proverbios 31, es el otro. Entonces, esa lección que le toca a usted, preparación de un mensaje bíblico, entonces, ahí es donde se va a ver cómo va a preparar un mensaje bíblico, tomando en cuenta el estudio que ya uno ha hecho de un texto bíblico. Amén. ujú. Pero ahí tiene que ver con la homilética, ¿verdad? Es como una introducción a la homilética, porque la homilética es Ajá, la predicación. en este último, hay la tres predicación. enseñanzas, como tres ejemplos, ¿verdad? Ujú. En la última. Sí. Ok, no tengo que buscar el registro quién toca para la Hey, próxima semana. Yo a Manuel no le toca. Vamos a ver, investigamos. Si no, de todas maneras lo hacemos. ¿Está bien? La próxima semana, ¿qué fecha es? Wow. 28. ¿Qué le parece si la próxima semana hacemos los dos temas que faltan? A ver, aquí está Patricia, Giovanni y Aymán. Y buscamos los otros y si no, yo lo hago, pero entonces hacemos los dos temas que faltan el próximo lunes. ¿Le parece bien? bueno, O sea por aquí. que terminaríamos todo Sí, para en que la próxima terminemos semana. ya el ciclo de exposiciones y ustedes tengan el tiempo para hacer las tareas adicionales. ¿Aló? Bien. Sí. Ok. ¿Les parece Bueno, bien? eso. Pongan la manito Sí, así, que diga así, y lo hacemos.
Sí, está bien, Sí, pastor, yo estoy de hermano, acuerdo. Si hay tres, está bien. Está bien. Estamos listos, pues. Aprobado. Ok. nos ponemos Está las bien. patitas. Entonces, la próxima semana vamos a ver las dos últimas lecciones, que es la lección 6 y la lección 7. Las ¿Está 7. bien? Pero si dará tiempo, sí. Si Sí, dará tiempo de sí da dedicarlo tiempo. tanto. Mire, aquí estamos a las 7:36. Bueno, ustedes pueden administrar bien el tiempo. Se organizan bien, no hay problema. Claro, Yo creo una que hora sí, para cada sí lo clase, más o logramos. menos. ¿Está bien? Una hora Bueno, para cada tema. O 45 minutos y luego Si ustedes son 3, 15 minutos que tenga cada uno, está bien. Son 45 minutos. Ay, hermano. buenísimo. Bueno, eso va a ser un desafío De todas doble para maneras, mí. yo voy a tener una campana ahí para